Buenas tardes para todos los asistentes. Quiero darles la bienvenida a nuestro tercer CIPA del curso Enfoques Contemporáneos de la Psicología, que lleva como título El enfoque sistémico. Espero que podamos tener un encuentro bastante significativo y muy provechoso para el desarrollo del curso. ¿Me confirman, por favor, si están viendo mi pantalla? Sí, tutora. Sí, tutora. Como les decía hace un momento, esta es nuestra tercera CIPA, la cual vamos a llamar el enfoque sistémico. Estamos en el periodo 1602 del 2026. Bueno, entonces, como primera medida, empecemos por entender qué es el enfoque sistémico. Entonces, el enfoque sistémico es una corriente de la psicología que surge a mediados del siglo XX como una alternativa a todas estas explicaciones individualistas de la conducta humana. El principal aporte de este enfoque a la psicología pues consiste en comprender a las personas dentro de los sistemas de las relaciones en las que ellos participan, especialmente en la familia, considerando que todos estos problemas psicológicos no pueden explicarse únicamente como características individuales, sino que tendrían que explicarse también por esas interacciones que se dan dentro de los miembros que conforman ese sistema. ¿Y cuál es el origen de ese enfoque sistémico? El origen del enfoque, como les decía anteriormente, se da a mediados del siglo XX y tiene unas influencias que son bastante interesantes, como son la teoría general de los sistemas, que es una propuesta del señor Ludwig von Bertalanffy en la década de los 50 y ha tenido una amplia aplicación en lo que es la psicología clínica, educativa, comunitaria y organizacional. Esta teoría general de los sistemas, la TGS, plantea que los fenómenos no deben estudiarse de forma aislada, sino como parte de un sistema compuesto por unos elementos que interactúan entre sí. También está el aporte de Norbert Wiener en la cibernética, y pues esto lo que quiere decir es que la cibernética es la ciencia que estudia los procesos de comunicación, control y autorregulación en los sistemas vivos, sociales y tecnológicos. Weiner observaba que tanto las máquinas como los seres humanos podían recibir información, procesar esta información y ajustar este comportamiento para alcanzar algunos objetivos propuestos. También tenemos la teoría de la comunicación humana, y esto lo que hace es que explica que las relaciones humanas se construyen a través de procesos de comunicación. Estos aportes son fundamentales para este enfoque porque permiten comprender cómo los mensajes, las interpretaciones y estas interacciones influyen en el comportamiento y en el funcionamiento de estos sistemas o de estos entornos que pueden ser los familiares, los educativos y los sociales. También podemos hablar de la antropología social, y entendemos por antropología social una disciplina que estudia cómo las personas se organizan
cómo interactúan y cómo construyen significados dentro de sus grupos sociales y culturales. Este aporte al enfoque sistémico fue fundamental, ¿no? Porque permitió que comprendiéramos que los comportamientos de las personas no pueden analizarse de manera aislada, sino entre ese contexto familiar o social en el que las personas interactúan. ¿Y qué aporta la antropología social a este enfoque? Pues lo que hace la antropología social es que considera que cada familia tiene sus propias normas, sus propios valores, sus propias creencias y las formas de relacionarse entre sí. Y eso es muy cierto, porque no todas las familias se comportan y se relacionan de la misma manera ni tienen las mismas creencias, ¿no? También podemos decir que ayuda a comprender cómo la cultura influye en el comportamiento, los roles y las dinámicas familiares. También se dice que explican los problemas psicológicos que no dependen solamente de una persona, sino de ese contexto en el cual se mueve. Promueven una visión integral del ser humano dentro de sus sistemas de pertenencia, es decir, la familia, la comunidad o la sociedad. Y cuando hablamos de psicología social, hacemos referencia a cómo los pensamientos, las emociones y los comportamientos de las personas son influenciados por la interacción con los demás y con ese entorno social en el cual se desempeña. El aporte de la psicología social al enfoque sistémico fue que pudo demostrar que las personas no actúan solas, sino que están permanentemente influenciados por las relaciones que mantienen y por esos grupos en los que ellos eh, conforman o a los que ellos pertenecen. ¿Y cuál es el aporte que hace la psicología social al enfoque sistémico? Lo que hace es que explica cómo todas estas relaciones interpersonales van a influir en las conductas de las personas. Y también analiza cómo la influencia de la familia y los grupos en los que desenvuelven van a influir en el comportamiento de esta persona. También va a destacar la importancia de la comunicación en la construcción de su propia realidad social y también permite comprender los conflictos como fenómenos relacionales y no únicamente individuales. ¿Cuál es el objeto de estudio del enfoque sistémico? Ya lo habíamos dicho anteriormente, que es las relaciones o son las relaciones interpersonales, las interacciones, los patrones de comunicación y las dinámicas que se establecen dentro de los sistemas humanos. ¿Y qué es lo que especialmente analiza? La familia como un sistema, las relaciones de pareja, los grupos sociales, las organizaciones, las comunidades. Entonces, desde esta perspectiva, los síntomas de una persona pueden entenderse como una manifestación de la forma como funciona el sistema a la cual él pertenece. Podríamos decir en ese orden de ideas que el comportamiento de una persona influye en el comportamiento de una persona es la reacción a la manera como está conformado su sistema o cómo es el comportamiento dentro de ese sistema, bien sea el académico o el educativo, el familiar o el social. Tenemos las premisas y fundamentos del enfoque sistémico. ¿Qué son las premisas o fundamentos del enfoque sistémico? ¿O qué entendemos por premisas y fundamentos del enfoque sistémico? Más bien, bueno, estas premisas o fundamentos lo que hacen es que nos permiten comprender los fenómenos humanos como construcciones relacionales donde el significado de la conducta va a emerger en el contexto de las interacciones, más que una característica individual aislada. Es decir, volvemos a lo mismo, volvemos a entender que no estamos estudiando a una persona de manera individual, sino que estamos estudiando desde el entorno, el contexto en el cual se desarrolla.
El sistema debe entenderse como un todo organizado y no como una simple suma de sus partes. Cada elemento adquiere sentido dentro de un conjunto y cualquier cambio de una de sus partes afecta el equilibrio general del sistema. Por decir algo, no se puede comprender una familia estudiando únicamente un integrante, ¿sí? En ese orden de ideas tendríamos que estudiar todo el contexto. Tendríamos que, para saber por qué se da ese comportamiento en el niño, tendríamos que también investigar un poco cómo se da esa relación parental, cómo es la relación con sus hermanos, cómo es la relación con su mamá o con los demás miembros que conforman esa familia. Cuando hablamos de interdependencia, hacemos referencia a todos los elementos que están conectados dentro de sí, de manera que cualquier cambio en uno de los miembros de este sistema afecta a los demás y a todo el sistema en su totalidad. De esta manera, una persona no puede comprenderse sino en la relación de los sistemas de los que conforman. Puede ser, como decíamos anteriormente, familia, pareja, escuela, trabajo, comunidad. Si en esta familia, por decir algo, el hijo presenta problemas de conducta, el enfoque sistémico no se va a centrar únicamente en el niño, sino que analiza cómo estas dinámicas familiares, cómo la comunicación, cómo los roles, cómo las relaciones entre los miembros pueden estar influyendo en el comportamiento de esta persona. Cuando hablamos de homeostasis o equilibrio, podemos decir que es la tendencia que tienen estos sistemas a mantener su estabilidad. Podríamos decir que ciertos síntomas o problemas persisten porque cumplen una función dentro del sistema, ayudando a conservar esa dinámica que ya se viene manteniendo, aunque esa dinámica que ellos mantienen, pues no sea saludable. Por decir algo, en una empresa, un empleado o un colaborador siempre asume tareas, aunque esto le genera estrés. Entonces, esto lo que hace es que permite que otros empleados no cambien sus hábitos y que la organización continúe funcionando igual. El problema no es la sobrecarga que se le hace a este empleado, ¿sí? Porque es que esta sobrecarga es lo que contribuye a que se mantenga el equilibrio del sistema, o sea, a que la empresa siga funcionando. ¿Me hago entender? Por decir algo, al empleado se le asignan tareas de otros colaboradores que puede ser que estén incapacitados o que no hayan asistido a trabajar. Entonces, aunque eso le genere algún tipo de malestar al colaborador, esto pues no va a poder cambiar. ¿Por qué? Porque esto lo que hace es que no haya ningún daño en el sistema, sino que se mantenga el equilibrio y él siga funcionando. También podemos hablar de equifinidad y que esto quiere decir que diferentes causas pueden producir un mismo resultado. Por decir algo, dos personas pueden presentar ansiedad por dos razones diferentes. ¿Sí? Los sistemas funcionan a través de procesos de retroalimentación que permiten evaluar y ajustar su comportamiento. A mí me puede producir ansiedad no cenar todos los días a la misma hora. A otra persona le puede producir ansiedad no realizar determinada labor a cierta hora del día. Entonces, nos produce el mismo comportamiento o el mismo malestar, pero son distintas acciones. También podemos hablar de retroalimentación o feedback. Y esto es el proceso mediante el cual la información sobre las acciones de un sistema regresa a él e influye en su comportamiento. Esta reacción puede ser negativa o puede ser positiva. Positiva cuando promueve el cambio y la transformación, por decir algo. Cuando hay una retroalimentación negativa, hay un cambio, una respuesta correctiva, ¿cierto? Y entonces se mantiene el equilibrio. Pero cuando hay una retroalimentación positiva, hay un cambio, hay un refuerzo en el cambio y hay nueva organización del sistema. O sea, todo el sistema se encuentra en interacción constante con su entorno. Su supervivencia
con su evolución, y todo esto depende de la capacidad que hay para intercambiar información, para intercambiar energía o recursos con el medio y adaptarse a estas transformaciones que vienen de la parte externa. Cuando hablamos de apertura y adaptación, hacemos referencia a que la apertura se refiere a la capacidad que tiene un sistema para intercambiar información, recursos, energía y experiencias con su entorno. Cuando nosotros hablamos de un sistema abierto, decimos que recibimos influencias del ambiente, aprendemos de nuevas experiencias, nos comunicamos con otros sistemas y podemos modificarnos ante nuevas situaciones. Por decir algo, una familia que acepta nuevas ideas, escucha diferentes opiniones y busca apoyo profesional cuando enfrenta algún tipo de dificultad, es un sistema abierto. Pero cuando un sistema es cerrado, limita el intercambio con el entorno, se resiste a los cambios y suele presentar mayores dificultades para producir algún tipo de adaptación. Cuando nosotros hablamos de adaptación, podemos decir que la adaptación es una capacidad que tenemos para ajustarnos a los cambios internos o externos y a continuar funcionando de una manera adecuada. Esto implica que tengamos que resolver problemas, que tengamos que modificar normas o roles cuando sea necesario, que debamos afrontar algunas crisis o cambios evolutivos, que tengamos que mantener el bienestar entre los integrantes. Por ejemplo, cuando un miembro de la familia pierde un empleo, las demás personas van a reestructurar sus gastos, algunas responsabilidades para que puedan afrontar la situación. Esto lo que hace es que demuestra la capacidad de adaptación, ¿sí? Hay una relación entre apertura y adaptación, y quiere decir que ambos conceptos están estrechamente relacionados y que cuanto más abierto es un sistema de intercambio con su entorno, mayor es la posibilidad que tiene de adaptarse a los cambios y de mantenerse de manera funcional. Sí, decimos también que los sistemas saludables son los abiertos y adaptativos, porque es que permiten esa interacción con el entorno, aprendiendo las experiencias y modificando todas esas dinámicas cuando las circunstancias lo requieran. Cuando hablamos de los postulados del enfoque sistémico, entonces hacemos referencia a que son las ideas fundamentales que guían la comprensión de la conducta humana, ¿cierto? Esto quieren decir postulados. Cuando hablamos del que el comportamiento tiene sentido dentro del sistema, ¿sí? El enfoque sistémico considera que toda conducta tiene un significado y cumple una función dentro de las relaciones e interacciones del sistema. Por eso los problemas no se entienden como características individuales aisladas, sino como las expresiones dinámicas relacionadas mucho más amplias. No se pregunta quién es el problema, sino cómo las interacciones del sistema en el que él se mantiene contribuyen a que el problema aparezca y se siga manteniendo. ¿Está claro hasta ahí? Sí, señora. Sí, tutora. Decimos esto ¿por qué? Porque esta es una de las premisas más importantes del enfoque sistémico, porque cambia la mirada de la búsqueda de un culpable hacia la comprensión de todas esas relaciones que se dan en el contexto. Por decir algo, un estudiante que presenta un bajo rendimiento académico desde el enfoque sistémico no se puede analizar únicamente el desempeño individual que tuvo, sino cómo está su entorno familiar, cómo son las relaciones con los docentes, cómo es la dinámica con sus compañeros y cómo las condiciones emocionales que él mantiene pueden llegar a que él no esté presentando el rendimiento esperado dentro de sus actividades académicas. Cuando decimos que los síntomas son expresiones del sistema, podemos decir que la dificultad presentada por la persona puede reflejar conflictos familiares o grupales. Si es así, no es así, cuando ustedes presentan algún tipo de dificultad, en ocasiones hace referencia a que ustedes están manteniendo algún conflicto en su casa, de pronto algún conflicto laboral o algún conflicto en su entorno social. Eso muchas veces lo hemos demostrado en nuestro comportamiento. El cambio de una parte afecta a todo. Cuando un miembro modifica su comportamiento, todo el sistema se reorganiza. Sí es así, ¿cierto? Cuando un miembro de la familia cambia alguna acción, todo este sistema también
sufre un ajuste, ¿cierto? Y la comunicación organiza las relaciones. Esto quiere decir que toda conducta o todo comportamiento comunica. Aquí tenemos los principales autores del enfoque sistémico. Inicialmente tenemos a Ludwig von Betternafri con la teoría general de los sistemas. Ya habíamos conversado de que este autor aportó a la psicología una nueva forma de comprender el comportamiento humano al proponer que las personas deben analizarse como parte de ese sistema, de este sistema de relaciones y no de manera individual. Desde la psicología dijimos que la teoría general de los sistemas permitió entender que todos estos problemas psicológicos no surgían únicamente de factores internos de cada persona, sino de esas relaciones interpersonales o de las interacciones y de estos patrones de comunicación que se mantienen dentro de su comportamiento en cualquiera de los entornos donde esta persona se desempeñe. Este enfoque presentó bases para la psicología sistémica y la terapia familiar al considerar que el ser humano es un sistema abierto, influido por el entorno y también el entorno, y también él influía en el entorno. Este comportamiento se comprende mejor cuando se analiza dentro de los sistemas de relación a los que esta persona pertenece, como decíamos antes, no solamente el familiar, sino también el social, el académico, el deportivo, en todos esos círculos donde esta persona mantenga algún tipo de relación. Que baje un poquito el tono de voz. Gregory Bateson fue uno de los principales exponentes de este enfoque, ya que sus aportes se centraron en el estudio de la comunicación y las relaciones interpersonales dentro de estos sistemas humanos. También introdujo el concepto de la causalidad circular, planteando que todos estos comportamientos no podían explicarse mediante relaciones lineales de causa y efecto, sino como unos comportamientos recíprocos donde las conductas de las personas influían mutuamente, ¿sí? Bateson destacó que los problemas psicológicos emergían de patrones de comunicación disfuncionales y no exclusivamente de conflictos internos de cada persona. Teniendo en cuenta esta perspectiva, estos síntomas cumplían una función dentro de este sistema. La conducta humana siempre se constituyó en la interacción y la comunicación y no en causas aisladas. Volvemos a lo mismo. La importancia de las relaciones interpersonales, de la manera en la que nosotros nos relacionamos y nos comportamos dentro de cualquier sistema en los cuales nos estemos desenvolviendo. Hablábamos la vez anterior de la comunicación asertiva, del manejo del tono de voz adecuado, de las habilidades sociales. ¿Si era así o no era así, mis estimados? Sí, señora. Bueno, entonces cuando nosotros hablamos de Salvador Minuchin, podríamos decir que este señor fue el que desarrolló la terapia familiar estructural. Y desde esta perspectiva se concebía la familia como un sistema organizado porque tenía estructuras, roles y límites que regulaban toda esa interacción entre los miembros de este sistema. Desde este enfoque, los sistemas psicológicos surgían cuando las estructuras familiares expresaban algunos límites que eran un poco difusos o rígidos, que las jerarquías no eran las adecuadas o que los roles no estaban muy claros o no estaban establecidos de manera directa, lo que generaba algunas dinámicas un poco disfuncionales. La intervención terapéutica se orientaba o se orienta en reorganizar la estructura familiar, en fortalecer todos los límites saludables y promover relaciones más funcionales que favorezcan el desarrollo individual y colectivo. Los síntomas reflejan desajustes en la organización del sistema familiar. Cuando hablamos de Paul Watzlawick, podemos decir que este autor aportó el estudio de la comunicación humana como eje central del funcionamiento de los sistemas relacionales. Desde esa perspectiva, todos estos problemas psicológicos no se originan únicamente en la persona, sino en los patrones de comunicación disfuncionales dentro del sistema. Yo les hablaba a ustedes la vez pasada que nosotros como psicólogos debemos mantener una comunicación
asertiva súper desarrollada y unas relaciones interpersonales óptimas para que nuestro rol pueda ser exitoso. Este autor planteaba 5 axiomas fundamentales que explicaban cómo se construían y se mantenían las relaciones humanas. Uno de ellos era que era imposible no comunicarse y que toda conducta transmitía un mensaje, ¿sí? Cualquier comportamiento que usted tenga siempre va a transmitir un mensaje. Toda comunicación tiene un nivel de contenido y uno relacional. Lo que se dice, cómo se dice, define la relación, ¿sí? En ocasiones se dice que lo importante no es lo que usted dice, sino la manera como usted está emitiendo ese mensaje. La naturaleza de la relación depende de la puntuación de las consecuencias, de las secuencias de comunicación. Esto quiere decir que cada persona interpreta de manera distinta el origen de un conflicto. Y la comunicación debe ser digital y analógica. Palabras y lenguajes no verbal se complementan. Es decir, una cosa es lo que yo digo y otra cosa es lo que yo gestualizo o lo que yo transmito con mis gestos. Las interacciones pueden ser simétricas o complementarias que se basan en la igualdad o en la diferencia de poder. En psicología, estos axiomas permiten comprender cómo los conflictos, síntomas y malestares emocionales se sostienen a través de patrones comunicativos repetitivos. Y estos problemas psicológicos se mantienen por fallas en la comunicación, no por fallas en una sola persona. Cuando hablamos de comunicación, hablamos de más de una persona que actúa dentro del sistema. ¿Cuáles son estas técnicas de intervenciones en el enfoque sistémico? ¿Y cuál es el objetivo de esta técnica? Pues transformar las dinámicas de las relaciones y fortalecer el equilibrio del sistema. Ese es como el objetivo principal de las técnicas de intervención. Tenemos una de las principales que es la terapia familiar sistémica. ¿Y en qué consiste esta terapia? En una intervención psicológica que trabaja con la familia como un sistema, analizando las relaciones, los roles y los patrones de comunicación que se dan dentro de ella, buscando modificar estas interacciones disfuncionales para generar cambios positivos en todos los miembros, entendiendo que este problema no pertenece a una sola persona, sino al entorno o al sistema familiar en el que él se encuentra. ¿Y cómo se da esto? Con una reestructuración de roles, límites y jerarquías. Y esto consiste en ¿qué? En reorganizar todas estas funciones, todas las normas y las relaciones de poder que están inmersos dentro de este sistema con el fin de mejorar la convivencia que existe entre ellos, fortalecer toda esta autoridad parental y promover las relaciones para que sean más equilibradas y funcionales. La mejora en los patrones de comunicación se da para fortalecer la comunicación y esta sea muy clara, respetuosa y coherente entre todos los miembros del sistema, reduciendo los malentendidos y los conflictos. Cuando hablamos de preguntas circulares, hacemos referencia a la técnica que explora cómo las acciones y las emociones de un miembro influyen en los demás dentro del sistema. Cuando hablamos de genogramas, decimos que es una herramienta que presenta la estructura familiar y las relaciones entre sus miembros a lo largo del tiempo. Cuando hablamos de los reencuadres de problemas, hablamos de una técnica que consiste en cambiar la forma de interpretar las situaciones, otorgándoles un significado diferente y más funcional dentro del sistema. Y también tenemos algunas limitaciones que se pueden dar dentro del enfoque sistémico. Una, que puede descuidar los aspectos individuales, ¿no? Como son las emociones y la historia de cada persona. ¿Y por qué se dice esto? Porque ya dijimos que este enfoque se centra más en estas relaciones que se dan dentro de un grupo que en las emociones y en las experiencias individuales. Y cada persona puede sentirse muy ansiosa, no solo porque tenga conflictos familiares, sino porque haya tenido una experiencia personal que haya sido muy traumática. Y entonces el enfoque sistémico podría enfocarse más en la dinámica familiar que en la experiencia negativa que haya tenido esta persona. No siempre se abordan
de forma directa los factores sociales y económicos. Y es que este enfoque a veces no analiza directamente los problemas como la pobreza y el desempleo o algún tipo de violencia, aunque estos puedan influir directamente en la vida o en el bienestar de las personas. La causalidad circular dificulta identificar causas y responsabilidades. Al entender que los problemas son el resultado de algún tipo de interacción, es muy difícil que podamos señalar una causa clara o a un responsable específico de este tipo de problemática. Requiere complementarse con otros enfoques psicológicos. Este enfoque por sí solo no explica completamente a la persona, por lo que necesita apoyarse en otros enfoques para la comprensión o la intervención de algunas problemáticas y que éstas sean mucho más completas. ¿Y cuál es la importancia del enfoque sistémico? Que nos permite una visión integral del comportamiento del ser humano. El enfoque sistémico comprende al ser humano como parte de diversos sistemas de interacción, ¿cierto? Ya lo habíamos dicho, como eran la familia, la escuela, la comunidad, la cultura, etc. Él analiza cómo estos influyen en sus pensamientos, sus emociones y conductas. Por esto, los problemas psicológicos se entienden desde una perspectiva global y relacional, y no de una manera individual. Este enfoque también favorece las intervenciones centradas en las relaciones porque considera que los problemas psicológicos no se originan únicamente dentro de cada persona, sino que las dinámicas de interacción sino por las dinámicas de interacción que mantienen con el entorno. Esta estrategia lo que busca es fortalecer la comunicación, modificar patrones relacionales y funcionales y promover unos vínculos más saludables dentro del sistema. Este enfoque es bastante utilizado porque permite comprender a las personas dentro de los diferentes contextos en los que se relacionan o en los que viven. En la psicología puede ayudar a cómo las relaciones familiares y de pareja o las interacciones escolares o laborales influyen en el comportamiento y en el bienestar emocional de una persona, ¿cierto? En la educación, pues nos permite analizar las interacciones entre los estudiantes, los docentes y de esta manera, pues ellos puedan comprender mejor los procesos que llevan en el aprendizaje, en el trabajo social, pues va a facilitar el estudio en las redes de apoyo, en la comunidad y en todas esas dinámicas familiares que afectan la calidad de vida de las personas. El enfoque sistémico considera que los cambios de una parte del sistema afectan a todos los demás. Por eso las intervenciones buscan fortalecer estas relaciones y mejorar el funcionamiento del conjunto, ¿sí? Como lo dijimos durante toda la exposición, no se busca solo tratar al individuo de manera directa, sino al entorno donde éste se está desarrollando. Entonces ya volví con ustedes. Y los estoy escuchando. Profe, entonces el enfoque sistémico va muy de mano con la psicología social, ¿cierto? Sí, señora, ahí hablábamos recuerde que hablamos, es más bien, cuando hablamos de sistemas, es como si habláramos de entorno, ¿cierto? Como el entorno social. Nosotros casi siempre los conocemos como el entorno social, el entorno familiar, si es así, ¿no? El entorno laboral, el entorno educativo. Aquí son sistemas, ¿sí? Y la psicología social nos habla de ese entorno de la comunidad donde se desempeña o donde se desenvuelve el individuo, si es así, ¿no? Ahí nos hablaba que era bastante significativa en la psicología social y que se llevaban muy de la mano porque entendía cómo este sistema influía en el comportamiento del individuo y cómo el individuo influía para que este sistema se mantuviera en equilibrio o como para que tuviera algunos cambios.
Erley, mucho gusto. Hola, profe, ¿cómo está, compañeros? Buenas tardes, ¿cómo han estado? Bien, gracias, Profe, pues compañera. yo estaba esperando que alguien más preguntara, pero yo sí tengo una pequeña duda, profe. En lo de las premisas y fundamentos, no me queda muy claro, no logro entender muy bien lo que es la retroalimentación cuando habla de positivo y negativo. O sea, lo que leí o lo que logré investigar, lo positivo no significa que sea algo bueno y lo negativo no significa que sea algo malo, pero no logro comprender muy bien ese sistema. Profe, tienes el micrófono apagado, qué pena. Bueno, espera que un momento que estoy. Tú me estás hablando de premisas y fundamentos. Perdón, tenía el micrófono apagado. En retroalimentación, cuando se habla que es de aspectos positivos o negativos. Tú hablaste sobre reacción positiva o negativa, sí, que influye en el comportamiento. La parte 5, la numeral 5. Lo que llamamos el feedback, ¿cierto? Sí, Sí, tutora. señora. No, lo que nos hablaba ahí es que cuando se daba de manera negativa, ¿sí? Podía darse, pero era para mantener estabilidad dentro de ese sistema, ¿cierto? Pero no había ningún cambio. Es como cuando alguien tiene un comportamiento muy negativo y usted lo tolera para que ese sistema se siga manteniendo. ¿Sí me hago entender? En cambio, cuando es positiva y se promueve un cambio, pero para que haya una transformación dentro de ese sistema. ¿Me entendiste? ¿Cómo así, profe? En un ejemplo, ¿cómo sería? Mira, por decir algo, en un entorno familiar, cuando hay una Sí. persona que tiene algún tipo de problema, ¿cierto? Nosotros Sí. toleramos ese comportamiento y no pasa nada para que se siga manteniendo como el entorno familiar, como para que esa familia no se destruya, digámoslo así, hablando en términos pocos técnicos. Pero cuando alguien tiene una problemática y se busca un acompañamiento psicológico y se buscan algún tipo de medidas, algún tipo de ayudas para que esto cambie y pueda producir algún efecto positivo dentro de ese sistema. ¿Sí me entendiste cómo es? Ok, sí, señora. Ya. ¿Sí? ¿Ya entendiste? O sea, Sí. cuando hay una influencia negativa, pero yo simplemente la mantengo como para que no se rompa ese sistema, pero cuando hay una influencia sí, pero yo busco ayuda para que me ayude a mejorar ese comportamiento y se produzca un cambio y se siga manteniendo el sistema. Son dos cosas totalmente diferentes. Ya. Ok, profe. Gracias. Sí, era que estaba así como que feedback, la retroalimentación. Ahora sí yo Sí, dije, señora. vamos así. Bueno, entonces, entendiendo esto, a mí el enfoque sistémico de verdad que me parece bastante interesante y me ayuda ya a entender ya los tres enfoques, ¿no? El cognitivo, el humanista y el sistémico. Ya ustedes a partir de ahí, pues ya pueden sacar sus conclusiones y ya pueden como ubicarse en qué enfoque es el que ustedes más como diríamos, más los motiva, más les llama la atención, como en el que ustedes más se centran, por el que ustedes más se inclinan y por el cual ustedes ya pueden empezar a seguir como fortaleciendo la parte profesional. El humanista es muy bonito. Ese me llama muchísimo la atención. Es muy interesante, aunque todos tienen su punto. Todos tienen algo así sea poquitico, pero se aprende uno un poquito de todos.
todos puede uno captar de este, de aquel, pero son muy bonitos, las verdades son muy bonitas. Pero el que más me llama la atención es el humanista. Es algo muy interesante. Sí, bastante, ¿cierto? Y María Catalina, ¿qué nos dice? Y la Profe, compañerita María había- Catalina, ¿cómo estás? Hola, compañera, ¿cómo vas? Hola, compañeras, buenas tardes. ¿Cómo estás, compañera? Buenas tardes. Me disculpa que siempre se me olvida activar la cámara. Yo Tan ya linda. había trabajado María Catalina, con... perdóneme que la interrumpa. Hablamos que se mantuviera este sistema educativo. Debemos mantener una comunicación, digámoslo, afectiva, ¿cierto? Y parte de la comunicación es eso que usted acaba de decir, que todos nos podamos ver cuando estemos hablando. Qué diferente es cuando yo estoy hablando sola y todos tienen la cámara desactivada a cuando mantenemos el sistema, ¿cierto? A cuando Sí. mantenemos ese sistema y entendemos que todos somos muy importantes para que este mantenga el equilibrio. Ok. Yo ya había estado en una terapia sistémica porque comparto desde mi experiencia personal que tengo una hija con trastorno de TDAH combinado con TOD. Entonces, para apoyarla, tuvimos que hacer una terapia familiar y entender desde el enfoque sistémico este diagnóstico. Creo que ahí le da más claridad a la compañera para entender cómo el feedback se complementa dentro de este entorno. Es mantener la situación para que esto no se acabe, para que el sistema no se acabe, o es buscar alternativas, buscar soluciones para poder entre todos cambiar el comportamiento o esa problemática y que el sistema mejore, ¿sí? Claro. Es como encontrar la solución para que se mantenga unido y no haya una destrucción, entonces, es como algo así. Es que de igual manera usted lo puede mantener unido, pero no pueden haber cambios. La problemática va a ser persistente, ¿sí? Ya, ok. Esa sería la parte negativa. Cuando hablamos de la parte positiva, decimos, bueno, sí está la problemática, pero en este sistema lo que vamos a hacer es buscar un acompañamiento para que se mejoren estas conductas y de esta manera podamos cambiar algunas cosas, porque cuando se toman medidas, pues hay cambios, ¿no? Cuando se toman correctivos hay cambios. Ya. Bueno, voy a terminar de grabar acá.